Gracias, bebé. Gracias. Gracias, tío. ¿Quién mandó? ¿Mamá? Sí. Voy para adentro. Buenas tardes, buenas noches. Dios me lo bendiga, bendiciones. Damos gracias al Señor porque Dios es bueno y maravilloso, porque su gran amor, su gran misericordia siempre está con nosotros, a pesar de las dificultades, de las situaciones que uno viva, de las situaciones del mundo, de las situaciones de nuestra propia carne, de las situaciones de nuestros propios pensamientos, de nuestra propia concupiscencia, para encerrar todo. Damos gracias al Señor porque Dios es bueno, su gran amor y su gran misericordia está con nosotros. Sabemos que Dios cada día su gran misericordia y su gran amor se hace ver en el sol, en la luna, en las estrellas, en cualquier ambiente que nosotros miramos. En el tiempo de antes había un reconocimiento más a Dios cuando pasaban las cosas. Yo me acuerdo que cuando nosotros mirábamos un arco iris en el cielo, yo me acuerdo que yo salía corriendo para verlo porque era algo increíble, pues la gente señalizaba y salía todo el mundo a ver un arco iris, algo increíble. Y dábamos gracias a Dios porque sabíamos que esa es la señal del pacto del Señor Jesucristo, de nuestro Dios, de que no íbamos a, bueno, no lo iban a castigar con agua ahora, va a ser con fuego ahora, pero antes se ha perdido eso, ahora ya nadie pues da gracias a Dios por el día por todos los días que respiramos, por la ida de trabajo, que llegamos bien a nuestros trabajos, porque salimos de nuestro trabajo, no nos pasó nada adentro del trabajo, y porque cree mucha gente que está protegido dentro del trabajo, no, pues le puede pasar cualquier cosa, no importa lo que trabaje, pero algo le puede pasar adentro. Y entonces cuando salimos también de nuestro trabajo, lo llegamos a la casa y nada de Dios, no damos gracias a Dios porque llegamos bien a nuestra casa, porque agarramos bien el autobús, porque agarramos bien el taxi, porque llegamos a pie, llegamos en nuestros propios carros y no dimos gracias, Señor, solo llegamos y ya estuvo. Y no agradecemos por nada. Eso es lo que pasa, que habla la Biblia también que en los últimos tiempos se enfriará el corazón de muchos. Y eso es lo que se está viendo, que está frío, pues. Estamos fríos, como el cristiano, como el que se congrega, como el evangelista, o cualquiera de los ministerios. Estamos fríos. Y el Señor lo llama que nosotros no tenemos que seguir las corrientes del mundo, como las celebraciones. Ahorita se da una celebración y todos los cristianos salimos corriendo, salimos corriendo a celebrar. Viene una fiesta pagana, salimos corriendo a celebrar, a ver qué es eso. Y nosotros tenemos que estar muy alejados de eso, dice la Biblia. La Biblia confirma muchos versículos ahí que no tenemos que hacer lo que hacen los que hacen las personas que no congregan, que no van a la iglesia, que no obedecen a Dios. Pero nosotros, ese es el problema, que nosotros somos gentiles, pues. Y los gentiles es un gran problema, un buen problema grave de ser gentil. ¿Va? Gracias a Dios, va, porque Jesucristo murió por todo el mundo, pero nosotros que éramos rechazados, nosotros que no teníamos espacio en la gloria de Dios, que no teníamos cómo poder pagar a Dios, ni cómo poder de entrar al lugar santísimo, ni al atrio tan siquiera, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo va, se cumplió, y gracias de una forma u otra el pueblo de Israel, porque dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Y ahí nos vimos esa gloria. Tampoco nos estoy diciendo que está bueno, no está bueno porque estamos hablando del Hijo de Dios, pues. Damos gracias al Señor nuevamente. Bienvenido al canal Elohim Chequiná. Nuevamente estamos aquí, pues, dando gracias al Señor porque Él lo ha dado vida. Y hay veces nosotros no agradecemos por nada. Y tenemos que agradecer hasta el momento por cada vez que respiramos, por cada vez que vamos a hacer un mandado bueno, aquí le llaman la pulpería, y venimos y regresamos en bien. Tenemos que dar gracias a Dios porque el enemigo anda como león rugiente viendo quién se descuida para destruirlo, pues. Porque dice la Biblia que él no vino a hacer paz, vino a hacer guerra, vino a destruir, vino a matar, vino a robar, vino a querer deshacer lo que nuestro Dios ya hizo, ya está dado. Damos gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia. Gracias a nuestro Padre Celestial, porque dice la Biblia que Él demostró su amor enviando a su Hijo para salvarlos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él se ofreció sacrificado, se ofreció para ser el Cordero
Y gracias al Espíritu Santo porque Él es el que lo redarguye, el que lo revela, el que hay revelación. Cuando leemos la palabra de Dios, ahí está, ahí está. Gracias, gracias, Señor. Damos por la salud, por la sanidad de cada uno de nosotros. Y incluso hasta por las enfermedades, porque dice la Biblia que no ha de mover una hoja de un árbol si no es el Señor que lo quiere. Y quizás las enfermedades vienen en nuestras vidas para dar lecciones, para apartarlos de este mundo, para tranquilizarlos de las situaciones que tiene esta tierra, que tiene este mundo, que pensamos que nosotros aquí vamos a morir, aquí vamos a ser inmortales. Y sabemos que no. Sabemos que un día, quiera o no, crea usted o no crea, algún día va a estar delante del gran Elohim y vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos o de todo lo que dejamos de hacer. También vamos a dar cuenta porque Dios nos dio una comisión y nosotros no la cumplimos. También vamos a dar cuenta también. Hoy vamos a tocar el tema la salvación. Es bien importante tocar este tema la salvación porque ya casi, ya casi en las iglesias, ya casi en las congregaciones, ya casi en los grupos de reunión de cualquier índole, ya nadie habla de la salvación. Solo hablamos de la gloria de este mundo. No sé si se acuerda usted, no me acuerdo directamente el versículo ni el capítulo, pero cuando Jesús, cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches, vino Satanás y le hizo ofrecimientos. Y el ofrecimiento que todo mundo desea fue el ofrecimiento que Jesús negó, que dijo que no, que es la gloria de este mundo. Ahorita hay una situación en estos tiempos, siempre ha habido, pero ahora es más por medio de la tecnología, por medio de la ciencia. Pues damos gracias a Dios de una forma u otra, la tecnología y la ciencia, porque si no hubiera por la tecnología no estuviéramos hablando de Dios, no todo, no fuera algo de que solo un grupo. Y gracias por la tecnología de una forma u otra podemos hablar el nombre de Dios, podemos hablar su amor, su gran misericordia y también su gran ira, pues, que tiene Dios para los pecadores. Podemos hablar por medio de estas plataformas de la tecnología. De una forma u otra, la tecnología también vino a ayudar muchas cosas, pero también vino a destruir. ¿Por qué la salvación ya se ha perdido? Hablar de esto. Porque todo el mundo no quiere hablar de que cuando va a morir, de que cuando va a venir el Señor, porque los afanamos en muchas cosas en esta tierra. Los afanamos en tener la mejor casa, los afanamos en tener el mejor carro, los afanamos de tener la mejor Biblia, los afanamos de tener la mejor ropa, los afanamos de ser el mejor de la iglesia. Pero nadie se afana para, para tratar, dice la Biblia en Éxodo 28, tratar de cumplir sus mandamientos y sus estatutos. Yo sé que nadie es perfecto, de una forma u otra vamos a fallar, pero Dios los va a ir transformando poco a poco. Dios los va a ir de aumento, dice la Biblia, va a ir poco a poco, paso a paso. Claro, hay personas que tienen 30 años de caminar en el Evangelio y todavía el segundo pie no han dado el otro escalón, están con el primer escalón todavía en un pie. Es tremendo, pues. Entonces, de esto se trata la salvación. Ya nadie predica de esto porque todo el mundo cuando habla de la muerte, todo el mundo cuando habla de la venida de Cristo, los da miedo. Porque sabemos que esta carne tiembla. Sabemos que esta carne en un momento va a estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores en el gran juicio. Y ahí va a ser desnudado todos nuestros pecados. Ahí va a ser desnudado, no importa qué pecado sea, pero se va a dar, se va a descubrir porque ahí no lo vamos a poder ocultar como lo ocultamos aquí en la tierra. Entonces vamos a leer un versículo base de la salvación que se encuentra en Romanos 10, 9 al 11. Los versículos de la salvación están desde Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero este es un versículo base que a mí me encanta. La salvación, el tema es de hoy. Romanos 10, 9 al 11. Oiga qué tremendo, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, oiga bien, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Pues la escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Oiga bien, qué tremendo dice la Biblia. Y habemos muchas personas, hasta cristianos, hasta congregantes y personas que no se congregan, que los da pena confesar, los da pena hablar, los da pena actuar, nos da pena darse a conocer con nuestros sentimientos, nos da pena expresar nuestros pensamientos cuando hablamos del Rey de Reyes. Cuando los preguntan, ¿vas a la iglesia? Muchas personas dudan en su corazón, en su mente, en el trabajo. Cuando le dicen, ¿va a la iglesia usted? ¿Es cristiano usted? Muchas personas dudan. Hay muchas situaciones que tenemos una doble o triple o cuádruple o quinta identidad. ¿Cómo es eso? En la iglesia tenemos un comportamiento. En el taxi que lo subimos tenemos otro comportamiento. En el bus que lo subimos tenemos otro comportamiento. En la casa donde estamos tenemos otro comportamiento. En las vigilias, en el ayuno tenemos diferentes tipos de personalidades. Y el Señor es claro sobre esto, que tenemos que tener una sola personalidad y nuestro sí debe decir sí y nuestro no debe decir no. Pero dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es el problema, confesar. Pues todo el mundo confiesa cuando estamos ahí en el púlpito, cuando sabemos que ahí no están los amigos que lo llevamos, que no van conforme la Biblia, no van conforme la palabra. Y ahí decimos sí, hasta volteamos a ver quizás alrededor que no haya nadie de nuestros amigos, que no haya nadie que lo vaya a quedar avergonzado, que se vaya a burlar, que se vaya a reír. Y en el trabajo también así somos. No confesamos a Jesús con nuestra boca. No confesamos a Jesús con nuestra boca hablando de Dios. No, la confesión también es algo bien importante cuando estamos aceptando al Señor. Porque en el mundo espiritual hay un mover terrible. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está Dios mismo, ahí está Jesucristo, los ángeles, y en el otro lado está Satanás con sus legiones de demonios. Es bien importante aceptar y confesar con nuestras bocas, porque todo lo que digamos con nuestra boca vamos a dar cuenta, y esto es bien importante. La persona que ha aceptado a Jesucristo y lo ha hecho en silencio, lo ha hecho en pensamiento, lo ha hecho solo, él solo, le cuento que tiene grandes problemas. Sí, casos de que está preso el varón, pero después tiene que darse a conocer como cristiano, aunque quizás no necesita que todas las personas estén ahí, pero tiene que dar como cristiano, hablar de Dios, cambiar sus frutos, dar frutos dignos de arrepentimiento. Es muy diferente. Entonces, volvamos a la escena. En el trabajo tenemos otro tipo de comportamiento. Quizás a donde vayamos, a donde estemos, en estas fiestas que se celebran casi en todo el mundo. En el país hay muchas fiestas paganas que se celebran y nadie confiesa al Señor. Nadie va a hablar de Dios. Cuando vamos a una celebración que se están dando en diferentes países, incluso aquí en este país, se va a dar una celebración la otra semana que venga, nadie confiesa a Jesús con su boca. Todos los que vamos o vayan, en mi caso yo casi no me gusta ir porque yo sé que ahí no son cosas de Dios, yo evito ir pues, o no voy directamente, pero cuando vamos o cuando van las personas, no hay nada de hablar del Señor. Solo hablamos otras situaciones que no son de parte de Dios. Y ahí viene el problema. Y creyere en tu corazón que Dios le levantó de su muerto. Una cosa es, una cosa es confesar en la iglesia, declarar en un lugar solo, y otra cosa es cuando estamos con las personas que saben nuestro comportamiento, que no va conforme a la palabra. Ahí no hablamos ni decimos nada de Dios. ¿Por qué? Porque es el aguafiesta. ¿Por qué? Porque es el que siempre viene a molestar. Si la palabra de Dios le molesta, significa que no anda conforme la palabra de Dios.
anda conforme a sus deseos carnales. Esto así es. Es como cuando usted tiene un grupo de amigos y quizás están en un convivio secular, en un convivio mundano, en un convivio que sabemos que no hay ninguna relación de Dios ahí. Y usted llega y le llega a leer la palabra de Dios, inmediatamente le van a decir que se retire o va a tener grandes problemas. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que no hay ninguna comunión, la luz con las tinieblas o las tinieblas con la luz. No hay ninguna comunión. Entonces la salvación se está perdiendo. Nosotros, la salvación nunca se pierde. Los que la perdemos somos nosotros como personas. Si yo pierdo la salvación y no obedezco y me voy al infierno, la salvación continúa para otras personas, miles y miles y millones de personas, mientras el Rey de Reyes no ha venido. Porque cuando ya venga el Rey de Reyes, Señor de Señores, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás se cerraron las puertas del arca. Se cerró todo. Y empiezan los problemas. Empiezan las dificultades serias. Entonces esto es lo que tenemos que darnos cuenta. Que perdemos la salvación. La perdemos por nuestra propia desobediencia. Porque nos da pena hablar del Señor. Porque nuestras actitudes no son correctas. Porque nuestra forma de hablar no es correcto. Porque los van a dar bullying. Porque los vamos a, hasta ahora hay bullying hasta cristiano. Usted sabía que hay bullying cristiano. Que cuando están en una plática y llega el cristiano a hablar de Dios, ya lo retiran. Le ponen una isla privada. Ese es el problema. Y como nosotros como personas queremos tener una relación, pero sabemos que dice Santiago 4:4 que no tenemos que hacer amistad con el mundo. Porque el que hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces nosotros nos toca decidir a ser amigos del mundo, a ser amigos del vecino, a ser amigos del amigo que al final vamos a estar en el lugar de que Él va a ir. Ese es el problema de la salvación. Nosotros tenemos que estar seguros a dónde estamos y de qué hablamos y qué comunicamos. La palabra es clara, es clara, es clara como el agua. Dice en Romanos 10:9-11, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel quien en él creyere no será avergonzado. No vamos a ser avergonzados. Quizás en este mundo podemos pasar penalidades. Jesucristo lo dijo, que vamos a ser vituperados, pero ¿qué dice? Bienaventurado, bienaventurado, bienaventuranzas. Ahí habla muchas bienaventuranzas, pero cuando estamos en la situación, no somos bienaventurados porque los avergüenza hablar de Dios, los avergüenza platicar del Rey de Reyes, nos avergüenza, hasta los avergonzamos como cristianos el modo de vestir. ¿Cuántas personas dicen, sos cristiano? Pero andás en la época de los 50, ¿va? Y entonces hay cristianos modernos, hasta los cristianos se modernizan en muchas situaciones que la Biblia aclara que el Dios de nosotros no cambia. Él ha sido el mismo. Las reglas y las leyes y los estatutos no han cambiado y nunca van a cambiar. Los beneficios que tenemos no han cambiado. Se imagina que mucha gente quiere cambiar las reglas y estatutos, pero no quiere cambiar los beneficios que tenemos por la obediencia de Dios, por la misericordia de Dios. Este es el problema que tenemos. La salvación sí es necesario guardarla, es necesario mantenerla, es necesario dar fruto digno de ella. Habla en Hechos 4:12. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en quien podamos ser salvos. Es tremendo, pero la salvación la perdemos cuando no hay ninguna comunión la luz con las tinieblas, cuando empezamos a contaminarlos con situaciones de este mundo, primeramente la avaricia, el que dirá, la vergüenza, que quizás los avergonzamos como cristianos de ser cristianos, quizás los avergonzamos quizás en situaciones mínimas, mínimas. Ese es el problema. Hay otro capítulo que está en Hechos 2:21. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hay muchas referencias en la Biblia de la salvación, pero también mantener la salvación equivale también a hacer un sacrificio de la carne, hacer un sacrificio del yo, hacer un sacrificio de esta propia vida. ¿Por qué? Porque necesitamos apartarlos, necesitamos estar aparte, necesitamos demostrar frutos dignos, dignos de arrepentimiento. Y esto no equivale a que usted tenga un cargo ministerial, porque muchas personas podemos tener cargos ministeriales y pensamos que porque yo tengo un cargo ministerial me voy a salvar, porque pensamos, porque yo soy apóstol me voy a salvar, porque yo soy pastor me voy a salvar, porque yo soy evangelista me voy a salvar, porque soy maestro me voy a salvar. Le cuento que usted puede tener estos ministerios por gracia y misericordia de Dios. No es porque tengamos un mérito, no es porque nosotros lo merezcamos, no es porque nosotros lo hayamos ganado. Le cuento que no. Es porque a Dios le ha placido dar. Y no significa que porque usted tiene un cargo ministerial se va a salvar. Usted puede tener los mejores cargos. Y le cuento que si usted ha abandonado el primer amor, ha abandonado las reglas y estatutos de la salvación, le cuento que cuando muera o venga Cristo, para el cielo no se va a ir. ¿Por qué? La palabra es clara. Lo que dice en Gálatas 5:16, lo que dice Apocalipsis 21:7, lo que dice Romanos 9:10. Romanos 9:10. Voy a buscar para ahí que no me acuerdo muy bien. Voy a buscar Romanos 9:10. Me parece que sí es, sí. Lo que dice esto es terrible. Porque usted sabía que en la Biblia declara y da pautas los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y dice las manifestaciones de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y cuando habla de manifestaciones, no habla que si porque es pastor y porque manifiesta cosas negativas se va a salvar. No. Tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. No importa qué cargo tenga. Eso más bien le demanda más bien más. Entre más cargo ministerial tenga, le va a demandar más. Dios le va a exigir más santidad, más entrega, más y más. Esto es lo que demanda el Señor. Y esto demanda de hablar la palabra de Dios. No buscar conveniencias. Porque ahora hay un fenómeno que para hablar la palabra de Dios hablamos con conveniencia. A ver quién me conviene, a ver quién me da, a ver quién tiene más economía, a ver quién vive mejor. Y la palabra de Dios no es discriminatoria. No discrimina porque aquel tenga, porque aquel no tenga, porque aquel tenga tal pecado, porque aquel no lo tenga. Es para todo el que quiera. Claro, se le habla. Y si no quiere oír el llamado, no podemos hacer nada. Pero nuestra obligación es hablar de Dios y hablar conforme la palabra. No buscar una palabra acomodada, no buscar una palabra torcida. Hablar conforme a la palabra. Decir, esto es malo, esto es bueno. Esto me lleva al cielo, esto no me lleva al cielo. Así declara la palabra de Dios. La palabra de Dios no existe en medios. Existe, si está con el Señor usted, tiene que cumplir estos requisitos y tiene que presentar estos frutos. Pero si no está con el Señor, también presenta otro fruto y presenta tiene otros requisitos. Pero la salvación, si nosotros somos salvos, debemos presentar
los frutos del Espíritu. Nuestro modo de hablar, nuestro modo de vestirse, no debe ir concorde a este mundo. No debe ir conforme las situaciones de las épocas. No existe. El mundo y sus pasiones han inventado estas situaciones. Y no es así. ¿Por qué el mundo ha inventado estas situaciones? Porque el enemigo sabe, encontró la debilidad que necesita tener ocupado al humano, pero no ocupado en cosas del reino, sino ocupado en su propia vanagloria, en sus propias ideas, en sus propios pensamientos, en sus propias ideas que no van conforme a la palabra de Dios, van conforme a su propia destrucción, que de una forma u otra va a caer la ira de Dios sobre ellos o sobre nosotros. Hay un punto de esto, que si nosotros desobedecemos lo que dice la Biblia, no vamos a tener, no vamos a tener una recompensa buena. Pero si nosotros obedecemos, no importa si los toca aquí ser vituperado, ser burlado, tener muchas situaciones de vergüenza. Dice uno de vergüenza, pero es más bien debe ser una gloria. ¿Por qué debe ser una gloria? Si leemos cuando Pedro fue encarcelado, después de fallarle al Señor, él fue encarcelado y fue juzgado y fue señalado y fue marcado que casi lo matan. Y Pedro iba con una alegría. Y dice la Biblia que él iba tan alegre porque estaba sufriendo por el evangelio, estaba sufriendo por hablar lo que dice nuestro Señor Jesucristo, por hablar la palabra de Dios, para que todo mundo se salve, para que el primo, para que el hermano, para que el sobrino, para que el vecino se salve. Él iba contento, pero ahora los avergonzamos y nos da pena. No confesamos al nuestro Señor. No creemos en nuestro corazón, como dice en Romanos 10:9, que Él es el único camino a la verdad. Y lo da pena en nuestras actitudes, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, hasta nuestra forma de relacionarse, que ya las iglesias vienen siendo como una sociedad, ya la iglesia viene siendo como algo como un show. Y la Biblia no me dice eso. Ahora la iglesia simplemente es como un distraerme, para irme distrayendo conforme va pasando el tiempo y a ver qué pasa. Pero uno de los puntos que habla la Biblia es la santidad. Vamos a leer este versículo que lo quedamos ahí en Marcos 16, 15 al 16. Y le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La Biblia me lo está diciendo. Dice ahí, oiga qué tremendo, y le dijo, está Jesús, y le dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La palabra evangelio significa las buenas noticias o las buenas nuevas. Son buenas noticias cuando a usted o a mí nos digan, hermano, amigo, primo, papá, mamá, sobrino, tío, esto es malo. Hacer esto es malo. Hacer esto es pecado. Deberíamos de tomarlo como buenas noticias. Celebrar las fiestas paganas, ir a hacer estas situaciones es malo. Adúltero, fornicario, todas estas situaciones que habla la Biblia son malos. Deberíamos de sentirlos como buenas nuevas
Una cosa es decir, Señor, dígame las buenas nuevas. Y otra cosa es cuando el Señor declara el pecado. ¿Usted quiere ser bendecido? ¿Quiere ser salvo? Lo primero que hay que hacer es liberarlos y confesar nuestros pecados y ser nuevas criaturas, transformados y dar frutos dignos de arrepentimiento. Y ahí Dios va a empezar a trabajar en mí. Pero cuando viene la palabra y los confronta, y Dios nos dice que tenemos que dejar esto, tenemos que dejar de hacer esto, ya no la tomamos como buenas noticias, ya no la tomamos como dice la palabra del Evangelio, ya las tomamos como vasos de amargura. ¿Por qué? Porque lo están, como dicen, lo están dando donde más nos duele. ¿Sí? ¿Por qué los debería doler? Si nosotros no nacimos con ciertos pecados. El mundo con sus pasiones, el mundo con sus pecados, el mundo los ofrece y nosotros caemos en esta situación. ¿Y qué pasa? Perdemos la salvación. Y usted puede decir, no, la salvación. El problema es que aquí usted no piensa nada, aquí usted no nota nada, aquí no siente nada. El problema es cuando muramos. El problema es cuando venga Cristo. El problema es cuando venga esta situación de trasladarse a otro lado. Y los despertamos en un lugar de tormento, los despertamos en un lugar de que nadie quiere estar ahí. Esta es la situación de la salvación. Y Dios los llama y los exige que hablemos las buenas nuevas, que prediquemos el evangelio, a donde vayamos, a donde estemos, con nuestras actitudes. Si usted tiene pena relacionarse con las personas, porque quizás tenemos mucha pena de relacionar con las personas, porque el qué dirá. Usted también puede evangelizar con sus actitudes. Usted también puede evangelizar con su forma de andar, hasta con la forma de vestirse. Que las personas, el vecino, el primo, cualquier familiar dice, mire, ella cambió, mire, él cambió. Antes se vestía de esta forma, ahora se viste bien. Ahora en su casa pone música bien. Siempre hay pleitos y dificultades en la familia, pero ahora ya hay pleitos diferentes. Ya hay pleitos y dificultades diferentes. Más bien buscan la manera de evitar, buscan la manera de buscar la solución. Entonces, eso es el cambio. Eso es la transformación de ser nueva criatura. Porque la salvación, ahorita que la tenemos, no la estamos valorando ni apreciando. Pero cuando ese regalo no esté, cuando esa situación ya no esté, va a desearlo, va a querer, pero ya no va a estar. Este es el problema. Vamos a leer Efesios 5, 5, 8. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No, no seáis, pues, partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, ambos como hijos de luz. Es tremendo. La Biblia declara claro. Vamos a leer Efesios 5, 7. No seáis pues partícipe por ellos, con ellos,
Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La Biblia es clara. ¿Por qué siempre uno tiene que apartarse de la tiniebla? Porque la misma palabra declara que antes éramos tinieblas. Y si nosotros antes éramos tinieblas y lo juntamos con la tiniebla, vamos a volver a obtener esa tiniebla. Como el alcohólico. Si antes bebía, vino el Señor, dejó de beber y empezó a dar frutos dignos de arrepentimiento y empezó a caminar en el Evangelio. Pero si se sigue juntando y se sigue visitando cantinas, se sigue visitando donde venden bebidas, de una forma u otra va a caer. Por muy pastor que sea, por muy apóstol que sea, por muchas iglesias que tenga, por lo que tenga, va a caer porque va a caer. Porque la misma Biblia lo declara. Porque somos luz. Somos hijos de luz. No somos hijos de tiniebla. Si yo sé que el adulterio, que la fornicación, que las mujeres, que esto, que me puede caer pecar, que puedo caer en pecado, yo tengo que alejarme, tengo que apartarme de eso. Yo sé que porque puedo tener un espíritu de adulterio, de fornicación, y si yo sé que voy a caer en eso, entonces mejor me quedo en mi casa viendo una película sana, leyendo la Biblia o haciendo otras actividades. Pero si yo salgo a un lugar que yo sé que hay pecado y del pecado que a mí antes me gustaba, voy a perder la salvación inmediatamente. ¿Cuántos casos no han habido que pastores, que grandes evangelistas, grandes profetas, grandes eminencias han estado en el lugar equivocado y han fallado? Y la gente dice, pero ¿cómo falló? Falló porque el diablo lo engañó. O porque él quería fallar. La mayoría de personas después que dice la Biblia, después de que nuestra venda fue quitada, ya si pecamos deliberadamente es porque queremos. No hay excusa que va a decir, no hermano, es que era una prueba. ¿Y cuántas pruebas lleva? Esta es la prueba número 5, dice. Esta es la prueba número 6, dice. Esta es la prueba número 5851. Ya no es una prueba. Ya es que les gusta el pecado. Habemos muchas personas, que me voy a incluir, hay muchas personas que damos excusa para pecar. No es que yo estoy pecando porque estoy pasando una prueba, porque el Señor quiere para ver cómo estoy. Eso es mentira. No es que esta vez caí con el varón, esta vez caí con la mujer, porque el Señor me dio para hablarle una palabra, para ver cómo estoy yo. Esa es una farsa, porque jamás Dios lo va a poner directamente en las llamas del infierno, jamás. Y dice la Biblia que toda prueba que venga de parte de Él, porque Él lo permite, porque Él no prueba a nadie, sino que lo permite para conocerlo nosotros mismos, es porque podamos llevarla. Pero si yo caí en el pecado, significa que esa prueba no fue prueba de Dios, quizás fue mi propia ignorancia, mi propia concupiscencia, mi propio deseo carnal. No viene de parte de Dios, porque si no la vencí, no viene de Dios. Ese es el problema, que perdemos la salvación sin darnos cuenta. ¿Cuántas personas andan en fiestas paganas, en celebraciones que no tienen que andar, se descarriaron ese momento, se murieron por A o B, perdieron? Yo conocí un caso de un varón que él era cristiano, se fue a una excursión, se subió en una lancha, nunca había subido, y en eso estaba en la profundidad del mar, y en eso la lancha arrancó, y él no se agarró bien y cayó al agua, y lo agarró las aspas de la misma lancha. Se perdió, era cristiano. ¿Y por qué se cayó? Porque él andaba medio bebido, ya andaba bebiendo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas cristianas que beben como cristianos.
El que no va a la iglesia, dice el cristiano, oiga bien, ¿cómo es el enemigo? El que no va a la iglesia se bebe una cajilla, pero el que va a la iglesia, para el agarrar ambiente, para disfrutar el momento, solo se bebe 3, 4, para andar tranquilo, para andar relajado. ¿Será permitido eso? El que no es cristiano tiene 3, 4 amantes. El que es cristiano solo tiene una y una admiradora. ¿Será permitido eso? Porque la misma Biblia dice, ¿qué amistad hay con las tinieblas? No hay ninguna amistad. Podemos leer donde dice Efesios 5, capítulo 5, versículo 7. No sabéis pues, partícipe con ellos. Perdón. Vamos a leer, sí, Efesios 5, capítulo 5, versículo 7. Aquí está. No seáis, pues, partícipe con ellos. No seáis, pues, partícipe con ellos. No seáis, pues, partícipe con ellos. La Biblia lo aclara. Vamos a leer el 8. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de Dios, hijos de la luz. Oiga bien, qué tremendo. Porque en otro tiempo eran tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. No luz por sí mismo, es por el Señor. Y continúa. Andad como hijos de luz. ¿Andaremos nosotros como hijos de luz? Celebrando fiestas paganas y diciendo que son fiestas celestiales y diciendo que son celebraciones de Dios. Y lo que se ve ahí, lo que se hace ahí, no son de Dios. No, dicen, no, es que el tiempo de relajarse, dicen. ¿Por qué no lo relajamos orando? ¿Por qué no lo relajamos ayunando? ¿Por qué no lo relajamos leyendo toda la Biblia? Que no, eso es relajación. Les cuento que es salvación, vida eterna, vivir más tiempo en armonía, en amor. ¿Por qué no lo relajamos en eso? No, es que necesito relajarme, necesito salir. ¿Por qué no lo relajamos ayunando? ¿Por qué no lo relajamos leyendo la Biblia? ¿Por qué no lo relajamos predicando el Evangelio? ¿Por qué no lo relajamos cambiando de actitud? ¿Por qué no lo relajamos hablando de su palabra, escudriñando la palabra de Dios, escudriñando la Biblia? No, es que necesito relajarme porque todo el año fue problema. Sabía que hay un montón de personas de los ministerios, apóstoles, evangelistas, profetas, de todo esto, que se relajan. ¿Por qué? Viven un estrés cristiano. Van al psicólogo, se relajan, tienen sus situaciones. ¿Sabía eso? ¿Y usted cree que eso es de Dios? Relajarse pecando. Eso es mentira del vivo infierno. Que muchas personas se relajan pecando. Y cuando hablo de personas, hablo de personas que se congregan, personas que van a ministerios, personas que representan un ministerio apostolado, un pastorado, evangelista. Ser estresados, me voy a relajar, hermano. Esta semana me voy a relajar a las Bahamas, esta semana me voy a relajar aquí, esta semana voy a relajarme aquí, esta semana llevo esto para relajarme. ¿Será que no es suficiente leer la Biblia? ¿No es suficiente ayunar? ¿No es suficiente orar? ¿No es suficiente tener una comunión con Dios para relajarse? La misma palabra dice, no seáis pues partícipe con ellos. Pero ahora el cristiano, ahora los que vamos a la iglesia, somos partícipe con ellos.
En un descuido estamos celebrando. En otro, bueno, son 7, 8 celebraciones al año. Pero no son celebraciones de Dios. Pero necesitamos relajarse. Hay bastantes pastores que quizás se van a relajar a otro país. ¿Por qué van a relajar a otro país? Porque aquí nadie quiere que los vea que se están relajando en otro país, en otro lugar. ¿Por qué quieren que nadie los vea? Porque quizás su relajamiento no es conforme a la palabra, no es conforme a la Biblia, no es conforme a sus mandamientos, sus estatutos. ¿Estarán salvos? ¿Estaremos salvos o no? La misma palabra habla. Es claro el versículo que dice Efesios 5, 5, 8. Ya para terminar lo voy a volver a leer. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La Biblia habla hijos de desobediencia. Está hablando supuestamente las personas que vamos a la iglesia. Estamos hablando de las personas que supuestamente tenemos un ministerio, que supuestamente estamos delante de una grey. Hijos de desobediencia. Habla de hijos desobedientes. La Biblia es clara. Desobedientes. No sabéis pues. No seáis pues partícipe con ellos. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad, oiga bien, andad como hijos de luz. Es tiempo de que nosotros como cristianos, nosotros como representantes del reino de Dios, demos un ejemplo claro. Pero si nosotros andamos como andan y participamos como anda el que no va a la iglesia, ¿quiénes somos entonces? ¿Daremos un ejemplo? ¿Usted sabía que si usted participa en las cosas del mundo, si participa en las mismas cosas que hace el mundo, algún día usted le va a querer hablar a ese mundo o a esa persona y esa persona lo va a señalar? Le va a decir, y no andabas conmigo haciendo esto, y no hacías conmigo esto. ¿Y usted qué autoridad tiene? ¿Qué va a decir? Se va a agachar la cabeza. Porque es cierto, todas las cosas que nosotros participamos con ellos, de una forma u otra, algún día van a ser problemas para nosotros mismos. ¿Y la Biblia qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Que vamos a dar cuenta por eso. Porque servimos de piedra de tropiezo. Es un gran problema. Se imagina una persona que anda en esos lugares y ya quiere buscar de Dios. Y dice, ya no voy a buscar de Dios. Y en eso mira al hermano, al miembro, al apóstol, a cualquiera de los 5 ministerios, lo mira en lo mismo. ¿Qué va a decir la persona? No, mejor me quedo aquí, porque ser hipócrita o ser así como él es, mejor no. Y usted puede decir, la salvación es personal, pero también nosotros somos responsables del testimonio, de lo que dirá la gente. Por nuestro testimonio nadie es perfecto, pero sí tenemos que andar conforme a la palabra, obedecer conforme a la palabra. De esto se trata la salvación, que hasta yo la puedo perder por mi mal testimonio. Yo puedo estar bien,
pero doy mal testimonio. Hay un montón de gente que me mira, que ya no va a la iglesia, que ya no busca de Dios por mi culpa. Porque quizás yo soy un cristiano pícaro, porque quizás hago esto, porque quizás hago lo otro. Voy a dar cuenta. Voy a dar cuenta si el vecino nomás por mis propias actitudes. La salvación también hasta yo la puedo perder. De nada me sirve congregarme 30, bueno pues 24/7. Si todavía sigo siendo el que da el ejemplo de oscuridad, del que da el ejemplo de tiniebla. Tengo que dar un ejemplo de luz, dice la Biblia. Andad como hijos de luz. Es tremendo la palabra. Por eso en Romanos 19, que es el intro de esta palabra, lo leímos. Que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero aparte de confesar a Dios, tenemos que confesar también, hablar de Dios a las demás personas, dar una prueba de nuestro propio vocabulario, dar una prueba de nuestros sentimientos, dar una prueba de que nosotros somos hijos de luz, somos hijos de Dios. Pero si andamos en la comunión del mundo, no creo que seamos hijos de Dios. Porque dice la Biblia dar frutos dignos de arrepentimiento. Si yo antes andaba en el mal y hacía todo lo del mal, era normal. Porque andaba en el mal. Pero ahora busco de Dios. ¿Será normal andar en las cosas del mal? ¿Será normal hacer las cosas que el mundo hace? ¿No será al revés? Que el mundo tiene que hacer las cosas de los hijos de Dios. Que el mundo tiene que hacer lo que dice la Biblia. Que las personas que no se congregan tienen que hacer lo que dice la Biblia. Pero ahora es al revés. La iglesia, los miembros y todos los ministerios hacemos lo que dice el mundo. Los acomodamos al mundo. ¿Perderemos la salvación? Pensemos. Hagamos una autoclínica espiritual. Oremos. Leamos la palabra. Rumiemos la palabra. Para ver si estamos, en vez de ganar nuestra salvación, la estamos perdiendo. Cada quien va a dar cuenta. Pero lo que Cristo quiere es salvar a todo el mundo, porque en ese lugar de tormento nadie se lo imagina. Es terrible. Entonces yo le invito a que lo hagamos una autoclínica espiritual. A ver cómo estamos con el Señor. A ver si estamos participando de las cosas del mundo. Porque si estamos participando de las cosas del mundo, le cuento que estamos descalificados para el Señor. Esto es Elohim Shekinah. Las transmisiones son de 9 a 10 todos los sábados. Lo invito que si usted va a la iglesia y andamos haciendo situaciones del mundo, reconciliemos con el Señor y demos frutos dignos de arrepentimiento. Y si no vamos a la iglesia, estamos apartados del Señor, reconciliemos con Dios y gocemos las bendiciones que el Señor nos da. No importa usted lo que haya hecho. Dice la Biblia que si nuestros pecados fueran rojos como carmesí, aceptando a Cristo, obedeciendo sus mandamientos y sus estatutos, van a ser blancos como la lana. Entonces, muchas bendiciones,
Muchos saludes. Sí. ¿Cómo estuvo? Estuvo